Hola, ¿qué tal amigos? Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo video. Quiero compartirles una palabra que está en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 64. Dice: pero si alguno de ustedes no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieren irse ustedes también? Me desperté esta mañana con esta palabra que dice: ¿quieren irse ustedes también? Y me golpeó muy de cerca, desde el versículo 60, donde los discípulos dicen que escuchaban la enseñanza de Jesús y dicen: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo: ¿esto los ofende? Y les empezó a decir una serie de cosas, y muchos de esos discípulos dejaron de seguir a Jesús y ya no andaban con él. Entonces Jesús le dice lo mismo a sus discípulos: ¿ustedes también quieren irse? ¿Les parece difícil lo que están experimentando? ¿Les parece duro el mensaje que les doy? Y eso golpeaba, como les dije, algo muy de cerca conmigo, porque anoche en mi oración le decía al Señor ciertas cosas que ocurrían en mi familia. Y le decía al Señor: Señor, realmente me siento agotado, me siento cansado, ya llevamos varios años con unos ciertos procesos. Termina uno y comienza otro, termina el otro y comienza otro nuevo. Y yo creo que me desperté con ese mensaje en la mañana como una respuesta de Dios, diciéndome: ¿vos también te querés apartar? ¿Estás cansado? ¿También te querés ir? ¿Y cuánta gente recibe el mismo mensaje, recibe la misma experiencia, entra en procesos de parte de Dios? Yo creo que los procesos vienen cuando alguien decide servir a Dios, decide creerle a Dios y empieza a caminar en dirección a esa promesa, empieza a caminar en la voluntad de Dios. Y ahí es donde comienzan a venir los procesos, porque es como que aceptamos los términos y condiciones de Dios y decimos: yo quiero caminar en la dirección hacia tus propósitos. Entonces Dios dice: bárbaro, tenés que pasar por el proceso porque te tengo que preparar para que estés listo para el momento y la hora en la que yo voy a cumplir esa promesa. Y el Señor estaba preparando a los discípulos para un tiempo diferente, para un tiempo del cumplimiento de una promesa desde hace muchísimos años, que era el mover del Espíritu de Dios para la iglesia, el levantar un tiempo diferente en cuanto a la evangelización. Jesús marcó un antes y un después para toda la humanidad, y entonces requería de gente preparada en el Espíritu, en la presencia de Dios, y eso vendría de parte de Dios a través de Jesús, a través de la enseñanza. Y a veces no entendemos que cuando nosotros decidimos andar con el Señor, no ser solamente aquellos que son parte de una iglesia, o sea, física, que queremos realmente ser parte del plan de Dios. Y no entendemos que hay un proceso que debemos pasar, que debemos soportar. Y eso también me lleva a pensar en lo que Dios le dijo a Caín: si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? O sea, ¿no estarías en alto como tu hermano si hicieras las cosas bien? Pero si no haces las cosas bien, el pecado está a tu disposición y vas a ser también esclavo del pecado. Y también tendrás la paga de lo que decidiste hacer. Entonces Dios nos está dando la libertad. Como Jesús le dijo a los discípulos: ¿ustedes también se quieren ir o se quieren quedar? Yo creo que es una palabra bastante confrontativa de parte de Dios para sus hijos. Y la Biblia dice que en Él no hay sombra de variación, o sea que Dios no cambia. No es que Jesús iba a ser más flexible porque los discípulos, los 12, eran más cercanos a Él, sino que Él tenía que tener la misma enseñanza y ser determinante en cuanto a la enseñanza con ellos. La preparación que tendrían ellos no podían tener una excepción. Y a veces nos parece muy difícil lo que estamos pasando con Dios, nos parecen difíciles los procesos, nos parecen difícil la preparación que tenemos de parte de Dios en la forma de ser, en la formación en la iglesia, en la formación personal, en la formación familiar, y nos parece por ahí duro y nos queremos apartar, queremos dejarlo todo, queremos abandonar, ¿no? Jesús dijo: el que quiere venir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Esa es la condición. Y nosotros, al momento de aceptar seguir a Jesús, estamos aceptando esos términos. Y muchas veces necesitamos recordar que los tiempos de Dios son los tiempos de Dios, no son los nuestros. Los procesos terminan cuando Dios nos ve que estamos capacitados para terminar el proceso y para entrar a una tierra
de bendición, a un tiempo diferente. Y los discípulos necesitaban eso. Lo que yo te quiero compartir y transmitir en este día es que no te guíes por lo difícil que es ser instruido por Dios y ser dirigido por la voz de Dios. A veces Dios te va a llevar por senderos que no te gustan, por lugares incómodos, pero van a ser para tu crecimiento, van a ser para que aprendas a confiar y a depender 100% de Dios. Te vas a dar cuenta que las decisiones que fuiste tomando, las tomaste en fe y te hizo crecer en la fe y te llevó a construir una relación tan fuerte con Dios que llega un momento que las circunstancias no afectan tu relación con Dios ni tu vida espiritual. Y ese es el plan de Dios para nosotros. Yo creo que la pregunta de Jesús es: ¿ustedes también están cansados? ¿Ustedes también quieren abandonar como muchos abandonaron y perdieron el propósito, perdieron el cumplimiento de la promesa porque no supieron resistir el tiempo del proceso de Dios? Te animo a seguir adelante, seguir creyendo, a seguir confiando en Dios, porque Dios no falla. Dios hace milagros. Recién hablaba con un amigo y me contaba una experiencia que tuvo, cómo Dios hizo un milagro en su vida y le abrió una puerta de trabajo con unas personas que él menos esperaba, en un lugar donde él no creía estar capacitado para estar trabajando. Y él me decía: esto lo hace Dios. Yo me puse a orar por una puerta de bendición y Dios me abrió esta puerta en un lugar donde menos imaginé. Y Dios cumple sus promesas, Dios es fiel. Nosotros tenemos que aprender que las añadiduras no son lo más importante. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a buscar el reino, a estar en la justicia de Dios, caminar en los propósitos de Dios, en los planes de Dios. Y las demás cosas vienen porque es la recompensa de haber buscado primeramente el reino. Lo demás es todo meramente, como dicen, una añadidura, nada más. Te animo a que no te detengas y que sigas creyendo en el Señor, sigas aferrado a las promesas de Dios, porque Dios no falla. Los tiempos de Dios son diferentes, pero son perfectos. No te rindas.